Hablaremos hoy de los tempestari. Hace algunos años tomamos a Sir James Fraser como cronista para contar asuntos acerca de poderes sobre el sol, sobre el viento y sobre las lluvias que creían tener algunos hombres, ¿no? Hoy tenemos otros datos. En algunos lugares del mundo se creyó posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, por ejemplo, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio debían aprender un himno de Samaveda llamado Canto de Sakvari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominar el rayo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y 12 años, debía observar las siguientes normas: llevar ropas limpias, comer alimentos negros, meta morcilla y chocolate, no se me ocurre alguna otra cosa, y meta mascar alquitrán. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, sin tocar el agua. No podía saltar por encima de la corriente. Le estaba prohibido navegar y todos los días debía cantar el himno del Samaveda que hemos mentado antes. El que seguía todos estos preceptos solo necesitaba desear la lluvia o desear el trueno para obtenerlos. Si usted se sometía a este aprendizaje, a estas maniobras espirituales, le bastaba con desear que lloviera para que lloviese y desear que tronara para que tronase. ¡Ay, qué ganas de que truene! ¡Pah! Un trueno. ¡Ay, qué ganas de que llueva! ¡Pah! Un aguacero. Pero esta creencia brahmánica no tenía enemigos, es decir, no causaba daño a nadie, ¿no? Incluso se suponía que un hombre poseedor de esa facultad había pasado estos 12 años ejercitando el espíritu y que nunca iba a utilizar esa potestad sobre el rayo y la tormenta para jorobar a sus vecinos. Pero allá por el siglo IX en Europa aparecieron unos hombres que sí eran de temer. Eran los tempestari. Un prelado carolingio llamado Agobardo, que era arzobispo de Lyon, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones del Lyon casi todos los hombres, nobles y plebeyos, creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestari. Eran básicamente gestores de temporales, pero producían estos temporales, que casi siempre eran furiosos, nada más que para hacer daño. Y estaban entrenados, disculpen ustedes, bien, para los oyentes, estuve comunicándome con Bernardo Borkenstein otra vez. Una tempestad verdadera podía ser cooptada mágicamente por alguno de estos tempestari para poder reproducirla luego. Es decir, imitaban una tormenta que necesitaban se produjera primero. Las tempestades que lanzaban eran la misma tempestad pretérita. En determinado momento los pobladores no sabían ya qué tempestad era lícita o verdadera y cuál era una reproducción posterior. Agobardo decía que los campesinos estaban tan cegados por su locura que pudo ver en una asamblea vecinal presentar a 4 personas consideradas tempestari que fueron condenadas a la lapidación, es decir, les tiraban piedras.
La creencia estaba tan arraigada que apareció la contrapartida de los tempestari. Eran los defensores. Estos defensores procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestari a cambio de un estipendio. Eso vino a traerles problemas con los funcionarios de la iglesia, porque el papel benéfico de los defensores se asimilaba al de los sacerdotes. Los sacerdotes, desde luego, recibían su porción canónica prevista por el derecho de la iglesia, pero los hombres los hombres de la región y la gente de la región le tenían más fe a los tempestaris que a los curas, y entonces, desde luego, los sacerdotes tiraron la bronca. Curiosamente se persiguió a quienes hacían tormentas, pero también a los que trataban de impedir que se desencadenaran. Perseguían a los tempestari y también a sus enemigos, los defensores. Para Agobardo, el autor del tratado donde hemos sacado esta información, todo el asunto revelaba la influencia del maligno, el mismo Mandinga, que confundía el espíritu de los cristianos para extender, como decía Agobardo, las paganerías y perjudicar a la iglesia. Para demostrar la vanidad de semejante comportamiento, Agobardo se basó en un arsenal de citas bíblicas. Decía que si el poder de los tempestari era real, debían encontrarse las pruebas de eso en las Escrituras. Y como si no había nada, eso era prueba suficiente de que aquello era una colección de locuras. Hubo una discusión pueblerina al respecto. Alguien le dijo a Agobardo, que eludía en su discurso un asunto importante: ¿quién sino un poderoso había desatado el diluvio? Agobardo decía que el gestor de esas lluvias no había sido un mortal cualquiera, en fin, discusiones por el estilo. En el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esa superstición, con independencia del texto de Agobardo. Decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región mítica llamada Magonia. El más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo. ¿Qué hace Teobaldo? Se jactaba de producir granizos particulares. Es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído solo sobre sus cabezas. Yo recuerdo un pequeño cuento que he escrito no hace mucho, de un pirata cuya nave traía un mal tiempo particular, que lo seguía a todas partes. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. Con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas. No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa, ni de la retractación de quienes aseguraron la posibilidad de manejar el trueno. Solo queda como extravagancia de las crónicas antiguas la imagen de seres perseguidos por sus lluvias. Lo que sí tuvo lugar históricamente fue el castigo a Teobaldo. Teobaldo murió lapidado por los aterrorizados creyentes en la campiña leonesa a comienzos del siglo X. Como se ha dicho, cuando hablábamos de las brujas, lo más peligroso era que te creyeran. No es como en estos siglos que vivimos, el fraude lo que se castiga, sino justamente la veracidad. Cuando vos ejercés la brujería, en la actualidad, por ahí te meten en cana por ejercicio ilegal de la medicina, por estafa, porque, qué sé yo, le vendías polvitos de Perlín Pimpín y de la Madre Celestina por 50 mangos a los giles. Y como ese polvillo no servía para nada, te castigan. En la antigüedad te castigaban si el polvillo servía, por brujo.
Y en este caso, este pobre hombre, el Teobaldo, fue castigado porque los campesinos creían que él podía dominar la tormenta. ¿Y podría dominar la tormenta? No. No, ¿verdad? No. No es psicológico el clima, ¿no? No, ¿qué va a ser psicológico? Yo creía que sí, No, que bastaba no. con desear mucho una cosa para que sucediera. No. No. Pero no, mire, Si lo dice el doctor. yo que me paso deseando cosas que no suceden. Bien. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo a Baigorri Velar, un tipo que había inventado aquí en la Argentina la famosa máquina de hacer llover, ¿eh? Ajá. Y la llevaba a los sembradíos asolados por la sequía para mejorarlo. Bueno. Yo quiero dedicárselo, Alejandro, a estas... Al músico de Palermo, Ives Castañino, que positivamente hacía llover cuando tocaba el aguacero. Sí. Digo, a estos señores que estaban 12 años estudiando para después no utilizarlo, como hacían aquellos cazadores de dragones. Aquellos Alejandro. cazadores de dragones Me de gusta la ese China, gesto. que se adestraban toda la vida en la ciencia de atrapar dragones, para luego no ejercer esa Ujú. ciencia, dada la total ausencia de dragones. Ujú. Esto está bien para los músicos, ¿eh? Los músicos deberían adiestrarse en unas escalas dificilísimas que luego se abstendrán minuciosamente a tocar. Deben dar la sensación de que podrían tocarla si quisieran, pero no deben tocar. Ujú. Algunos cantores también tienen que tener, el cantor tiene que tener 3 o 4 notas que puede dar pero que no da. ¿Usted hasta dónde llega? Hasta un sol, muy bien. Nota máxima, un mi. Un mi. Está bien. Usted puede dar un fa sostenido y un sol, bueno, mi. La nota más alta, un mi. Y todos debemos saber, debemos conjeturar que usted si quisiera, podría cantar un sol, pero no quiere. Eso es mucho más fuerte que cantar un sol, y muchísimo más fuerte que cantar un sol y no poder. Por lo general se hace al revés, Alejandro. El que Por lo pega mucho general es el sol. se intenta cantar un la. Bien. Usted tampoco cree, ¿no? Porque usted es del No, campo. no. Allá en 25 de mayo no hay tipos que hacen llover con Sí. una mirada. Sí, sí, señor. Y entonces... Está Chito Millora, por ejemplo. ¿Ah, sí? Miraba para arriba y llovía. Tenía la mirada muy fuerte. El tema es que no sabía cómo parar la lluvia. Claro, Pero claro. después se inundaba y decía, Y pará, no Chito, había ahora". otro para llamar No. para que pare, claro, ese es el problema, ¿no? Ujú. No es el Es lo problema, mismo porque que es con el mentira. amor, con los filtros amorosos. Te dan un filtro para enamorar a alguien Sí. y después dice, bueno, ya está. Ya está, ya ahora estoy. quiero para que me deje de Claro. embromar. Ahora para un Claro, poco. ahora aflojá. paremos un poco. Y va el tipo que te dio el filtro, dice, no, ¿y qué hago? Yo, la mía me llama cada 10 minutos. Ya eso es acoso. Bueno, dice, si quiere le podemos dar un filtro porque se enamore de algún otro. Está bien, que se la Amigo. endosa a otro, digamos. Claro, exactamente, es un endoso, ¿no? Ujú. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos de clima, que hay muchos ciertamente, Ujú. pero nosotros no tenemos tantos. Ni tormentas, ni chaparrones, ni aguaceros, ni granizos, apenas una tarde gris. Tarde gris canta don Jorge Vidal.